digital. Pero antes de todo, padre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que nos estén sintonizando, que nos estén escuchando donde pues se encuentren. Ya dijo el maestro David en las diferentes plataformas, pero sobre todo, digo, si no lo hacen de modo en tiempo, pues ahí tenemos los diferentes programas para que los puedan reproducir y puedan también pues reflexionar, comentar, ver lo que aquí tratamos, ¿no? En el programa, ¿no? El día de hoy muy interesante. Continuaremos este aspecto de la relación entre educación, iglesia, pero de modo particular ahora hablar de la relación de el carisma salesiano con el aspecto educativo. Eso es algo muy particular nuestro y bueno, la vez pasada se propuso de modo particular, Rafa nos comentaba eso, de pudiéramos ahondar aún más, ya aparte de la generalidad de lo que es la iglesia católica, cristiana católica, en su referencia a lo que implica el carácter educativo, ahora lo salesiano, la educación salesiana, todo lo que es la pedagogía salesiana, sistema preventivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces será un tema ya muy conocido por algunos, quizá, otros será novedoso. Si decimos alguna aberración, nos lo digan, por favor, pero no creo. Entonces, muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, padre. Y a la distancia, el maestro en periodismo político. ¿Sí estoy bien, Rafita? Es, es correcto, es correcto. Además, vamos a tratar un tema que no justamente de los salesianos, pero es un tema educativo que surgió en esta semana de manera importante con esto de los libros de texto, ¿no, Rafita? Sí, 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 sí. Pues bueno, un saludo a la distancia, como siempre, con mucho gusto de estar acompañándoles ahora en espíritu, ahí en la cabina y a la distancia. Los saludo desde la ciudad de Querétaro, una tarde tormentosa aquí en Querétaro, y pues una ciudad que también tiene educación salesiana. Está aquí el Instituto Marciano Tinajero y Estrada, el IMTE de Querétaro, que bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de visitarlo en alguna edición de los Juegos Intersalesianos de preparatoria. Eh, y bueno, pues una ciudad también con amplia tradición pues educativa, religiosa, histórica, una de las ciudades más importantes del país y que bueno, que tiene presencia justamente en la educación salesiana. Y pues sí, la educación ha estado como suele estarlo en estos días previos a que inicien las clases pues vaya, en el ojo del huracán, ahora con la cuestión de los libros de texto que pues nos podrían llevar también a reflexionarlo desde la luz de lo que platicamos casi siempre aquí en el programa. Pues también, ¿no? Discutir también, y justamente creo que nos da pauta para empezar a platicar sobre el tema, ¿no? De la educación salesiana, porque seguro estoy también que en algún momento, cuando empieza la vocación educativa y salesiana, pastoral de San Juan Bosco, ya habíamos comentado alguna vez el contexto en el que surge, ¿no? Respondiendo a situaciones pues no muy parecidas, pero quizá sí tengan algunos puntos en común con lo que vivimos ahora, ¿no? Y me queda claro que en ese momento también llegó a resultar revolucionario lo que él proponía, llegó a resultar algo que pues significaba un nuevo paradigma de entender la educación, de entender el papel protagónico de los jóvenes como agentes que no solo pueden construir a nivel económico, a nivel político, a nivel de participación social, sino también a partir de la construcción de seres que cambian al mundo a partir de su ser, de constituirse como seres trascendentes. Creo que esa fue una de las revoluciones y bueno, siempre son temas interesantes, apasionantes, porque pues todos y cada uno de nosotros podemos tener nuestras valoraciones, nuestras opiniones, pero finalmente pensar siempre, como lo hemos dicho y como se ha remarcado muchas veces en este programa, poner a las personas siempre y su dignidad siempre en el centro de la discusión. Creo que es lo trascendente, ¿no? Más allá de los libros, todo, creo que lo importante será
que se ponga justamente a quienes van a recibir la educación al centro, ¿no? Y habrá que ver, pues después de todo esto que sigue, pero pues indudablemente también ahí la educación salesiana tendrá presencia importante, sea con libros de texto o con los otros o con los viejitos o con los de hoy, pero siempre habrá esta oportunidad de vincularlo al papel pedagógico de la orientación y del carisma salesiano. Y sobre todo, creo yo que es el gran punto a tratar, es poner al centro siempre a los jóvenes, a los niños, niñas, y poner su dignidad en el centro de todo el ecosistema educativo, que ya nos platicará el padre, pero creo que es uno de los grandes paradigmas que introduce la educación salesiana, ¿no? No solo a la pedagogía, sino incluso a entender al acercamiento, al tratamiento de las personas jóvenes, niñas, niños, como parte de y como protagonistas de su propia historia y de su propia trascendencia. Muchas gracias, Rafita. Yo creo que tenemos que entender de principio el origen de una presencia que ahora está. ¿En cuántos países, padre, estamos? Estamos en una, o sea, cubrimos casi todo el globo. Bueno, estamos en todos los continentes, eso es un hecho. Y empezamos con algo que de principio se llamó oratorio festivo, un oratorio dedicado a un tipo de chaparrito en particular, en un contexto muy en particular, y que a lo largo del tiempo hemos logrado, o se ha logrado, o han logrado, que evolucione a ser una de las instituciones más importantes en el mundo educativo, no solamente en México. Sí, digo, la presencia salesiana es vasta, digamos, abunda en algunos países, en otros quizás es significativa, pero sí tiene un cierto impacto en cada una de estas realidades pues que se pueden descubrir en el mundo, en las diferentes naciones, ¿no? Todas hablando un mismo idioma, es decir, un mismo idioma en cuanto al estilo, al carisma, al espíritu, a la experiencia hereditaria de Don Bosco, digámoslo de esa manera, ¿no? Eso sí, me queda muy claro que donde estés, el espíritu salesiano es el mismo. Claro, los protagonistas somos diversos, y gracias a Dios, porque no es lo mismo va a estar en Asia o en Europa o en el mismo Sudamérica o aquí en México o en Estados Unidos. Tenemos una diferencia en cuanto a culturas, pero un principio en cuanto al espíritu y al carisma. Y eso no sé cómo se vive, pero nosotros como salesianos, no digo, no sé cómo se vive en otros contextos, pero como salesianos lo vivimos de una manera muy, muy de principio, muy de claridad, ¿no? Y eso es lo que hace que el carisma pues se distinga en ese sentido, ¿no? Entonces todos aquellos que constituyen, por ejemplo, movimientos dentro de la iglesia, ya sea como congregaciones religiosas, como órdenes, como vida consagrada, esos movimientos hacen que haya una identidad, ¿no? Y para nosotros salesianos, esa identidad tiene algunas características particulares, ¿no? Sobre todo en este ámbito de hablar de que el carisma salesiano tiene una, digamos así, como una corresponsabilidad entre lo que es educar y evangelizar. Ese es un primer punto que creo que ni siquiera nace a partir del sistema preventivo, nace desde la intencionalidad de Don Bosco. ¿Y a qué me refiero? Los grandes expertos en salesianidad, espero que no me critiquen. Y si me critican, no pasa nada, no me afecta. Yo creo que la intencionalidad de Don Bosco fue muy clara desde sus inicios, desde su niñez. Algunos autores, aquí tengo un libro de Arthur J. Lenti, ¿está por ahí? ¿Se ve? Creo que sí, espero que sí. Bueno, Arthur J. Lenti, junto con otros grandes historiadores, Praido, Stella, Lemoine y todos los que escriben novelas biográficas, tienen y narran algunas características particulares de Don Bosco desde la niñez. Y algo que, digamos, como que resuena, como que ubica la persona de Don Bosco, es ese interés, primero de nada, por conocer, ubicar su realidad
y la experiencia de la fe que la madre, mamá Margarita, le da a su hijo San Juan Bosco. A partir de ahí yo creo que es la intencionalidad que don Bosco tiene para desarrollar su nivel, digamos así, de intencionalidad misional cuando es sacerdote. Leo alguna idea y quizá aquí el maestro Rafa y alguno ahí que nos haga algún comentario nos podrá apoyar, ¿no? Hablando de la presencia educadora de mamá Margarita, por ejemplo, ¿no? Cómo la madre Ujú. va orientando a su hijo y le va dando como esos chispazos, porque la mamá no fue a la escuela, pues. O sea, la mamá Margarita era pues, de campo, pues era campesina, no sabía leer, no. Pero era la actitud, ¿no? Aquí dice un poquito en ese sentido lo que narra San Juan Bosco de su mamá. Dice, Margarita educó a sus hijos para una vida de penuria y mortificación. Primero, pues el contexto de San Juan Bosco, ¿no? Pobreza, digamos así, Trabajo duro, trabajo duro, situación rural, el campo. Bueno, pocas expectativas. pues más que pocas expectativas, una realidad que era esa, era la que estaba ahí, punto. Quizá no había tanto ambiente urbano todavía, Ujú. ¿no? Estamos hablando de 1815, estamos hablando de un periodo de descubrimiento, de innovación paulatina, ¿no? Y dice ahí, entonces Margarita educó a sus hijos en esa vida de penuria y mortificación, gastos extremadamente sencillos, colchones duros de paja y madrugones. Se esforzó sobre todo en enseñar la doctrina cristiana, ¿no? Una, educarles para la obediencia y asignarles trabajos que fueran compatibles con su edad. Si la familia Bosco rezaba junta por la mañana y por la tarde. Don Bosco escribe en sus memorias del oratorio, desde muy pequeño, ella misma me enseñó las oraciones, apenas fui capaz de unirme a mis hermanos, me arrodillaba con ellos por la mañana y por la noche y juntos rezábamos las oraciones y la tercera parte del rosario. O sea, todos los días, ¿eh? Aquí hacemos nuestra oración de 5 minutos y ya no estamos pelando la rodilla. Bueno, dice, en aquellos tiempos orar por la mañana y por la noche, así como rezar el rosario por la tarde era normal, era una cultura, era una forma. Ujú. Entonces no nos asustemos cuando Don Bosco dice, pues procuren rezar su rosario. Hoy el contexto es muy distinto, pero en aquel momento no había tele, no había radio, no había muchos elementos que hoy tenemos, que no son malos, pero que son distractores quizá de esa expresión espiritual, ¿no? Que además pueden aportar Pueden aportar, para lo claro, mismo. sí. Yo pongo en YouTube está el Rosario del Papa Juan Pablo, Ujú. pues nada más es buscar el día, Y lo pones y te pones a rezar el Rosario con el Papa. repiten el rosario de Papa Juan Pablo. Ahí está en YouTube, Ah, sí. guardadito, nada más agarras el misterio que te toca Y lo van y haciendo. vámonos. Bueno, fíjate, o sea, esto es desde, ni siquiera era el ideal de Don Bosco, o sea, era la experiencia educativa, ¿no? Dice, bueno, ya, rezaban y dice, 3 veces al día se rezaba el Ángelus en honor a María. Aunque analfabeta, en referencia a su madre, a Ujú. Margarita, dice, sabía de memoria las principales lecciones del catecismo diocesano. Un poco es la experiencia de la abuela, ¿no? Yo me acuerdo, yo conocí a mis abuelas muy niño y creo que muy niño las pude ubicar porque ya después me fui al seminario y ya no. O sea, bueno, murieron, pero yo ya no estaba, ¿no? Era muy Ujú. chamaco. Pero ¿te acuerdas de las abuelas? Las abuelas, ninguna de mis abuelas fue a la escuela, por ejemplo, ¿no? Al menos las mías, ¿no? No tenían un bagaje, digamos así, académico. Pero cómo eran sabias las abuelas, ¿no? En el testimonio, en la manera, en el modo, en el gesto, en la experiencia, pues, o sea, eran esta forma, ¿no? Decir, no sé leer, pero me aprendo mi oración, Además ubico, transmitían vida. O sea, claro, era claro. vida la que transmitían. Entonces, esto es un primer elemento que quiero yo remarcar porque pareciera a veces que la estructura educacional parte ya de un sistema, cuando muchas veces es fruto de la experiencia de lo que trae uno desde pequeño, ¿no? Y yo creo que es lo más rico del sistema salesiano porque se puede entender cuando se puede vivir. Claro. Si no lo vives está complicado que lo entiendas. De ahí la importancia que tengamos presencia desde preescolar hasta Sí, universidad. claro, o sea, digo, las etapas ahora que ya hemos marcado de una manera sistemática, pues claro que nos ayuda. Pero
creo que sí, sí, sí es muy interesante ver cómo la experiencia que don Bosco entiende desde su niñez y después las ganas que él tiene de superación y de, ahora sí, de ideal, ya le van dando más fuerza Que no le a fue fácil. esa. No, no le fue fácil, ¿no? Para nada. Entonces digo, creo que en este punto, y concluye para que si Rafa quiere comentar algo, dice al final, dice, Margarita sabía cuán poderosa es la fuerza de la educación cristiana, dice, en la vida de un niño, pues la educación cristiana en la vida de un niño. ¿Qué significa esto? Pues recordemos, o sea, para todos nosotros la figura y el elemento, el paradigma ideal es Jesucristo. Pues hablar de educación cristiana es hablar de Jesucristo, del Evangelio, pues, ¿no? Entonces, la importancia de esa educación cristiana que tiene en un niño, principios, valores, modos, maneras, desarrollo de la persona, etcétera, etcétera. Sabía que la enseñanza de la ley de Dios con el catecismo cada tarde y recordárselo con frecuencia durante el día es el mejor medio de hacer que los niños, medio de hacer a los niños obedientes a sus madres. Ella, por consiguiente, ensayaba las preguntas y respuestas del catecismo y otra vez hasta que los chicos la aprendieran de memoria. Entonces, son estilos, son maneras, pero son modos de inculcar una perseverancia, una constancia, una capacidad de ver tu realidad, ¿no? Y de tener elementos que te favorezcan como persona, ¿no? Entonces, digo, afianzando esto, desde la experiencia de Don Bosco, él empieza a tener ese cariño, primero por el conocimiento, por la fe, y por eso sus tres grandes Pilares. elementos, pilares, bases, fundamentos, columna, llámala como quieras, razón, religión y amorevoleza, ¿no? Entonces, no sé si Rafita. ¿Sí las conocía, Rafita? Sí, sí, fue justo para cuando estábamos platicando sobre el tema del programa, y recordaba, ¿no? Estas tres condiciones. John me la dejaba en amor porque el concepto todavía no es como complicado, pero sí, estos tres pilares de razón, religión y amor que son del sistema preventivo, ¿no? Justo esto que comenta el padre me gusta mucho porque creo que nos dice de dónde viene esta vocación educativa, pastoral, salesiana y finalmente cristiana, ¿no? Bien lo dice, estaba yo leyendo al salesiano Jack Finnegan, entiendo que él ha escrito mucho sobre el tema, y Finnegan lo que dice, ¿no? En un texto que se llama así tal cual, Don Bosco Educador, ¿no? Dice justo lo que decía el padre, ¿no? Antes de generar cualquier o de pensar en cualquier sistema pedagógico, la experiencia educativa se recoge desde casa, ¿no? Desde dónde venía el formado, de entender esta parte religiosa. Y lo dice Finnegan, y lo voy a citar. Dice, Don Bosco nunca tuvo miedo de afirmar las profundas raíces religiosas de su inspiración pedagógica y la forma profundamente religiosa de su compromiso con la educación, entendiendo, y esto ya lo digo yo, entendiendo, ¿no? Que justamente la vocación de esta educación es, pues está inspirada en el mensaje cristiano, a fin de cuentas, ¿no? Es, como decíamos ahorita y como lo hemos mencionado siempre, es poner y desarrollar la totalidad de la persona en un aspecto integral, su desarrollo físico, su desarrollo emocional, su desarrollo intelectual, pero también su desarrollo trascendente, ¿no? Su desarrollo que lo completa, que no lo deja solamente como uno más, ¿no? En el mundo, sino alguien que pueda ser alguien que a partir de su propia experiencia transforme también al mundo, ¿no? Entonces, es justo esta parte que a mí me parece pues bien importante si queremos adentrarnos a la educación y más allá de modelos y de sistemas pedagógicos, creo que esta parte es esencial, ¿no? Entender que surge desde la misma historia personal de San Juan Bosco, el querer ser ese diferenciador, ¿no? Esta idea de que solo en una mirada, en un contexto a la luz del cristianismo, de la palabra, de los evangelios, de lo que implica toda la fe cristiana, se puede dar completud a la persona, ¿no? Se puede hablar de una persona completa.
y como él lo vivía, ¿no? O sea, vivía estas etapas de oración, de trabajo, lo que ya nos describió ahorita el padre en la lectura, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante porque antes de empezar a hablar de sistemas preventivos, antes de empezar a hablar de oratorios, antes de empezar a hablar de lo que ya conocemos como todo la aportación pedagógica de la educación salesiana, ¿no? Sí hay que hablar justamente de esto, de poner al el centro de esta idea educativa esta inspiración de fe, esta inspiración de amor, esta inspiración de vamos a desarrollar a la persona, vamos a desarrollar al joven, al niño, al educando, para no quedarnos nada más en niños, niñas, porque la educación salesiana pues, también sigue, ¿no? O sea, hasta la formación de adultos, como es el caso de nosotros en la Universidad Salesiana, ¿no? Pero ponerlos, pues, en el centro, poner esta inspiración del Evangelio y entenderla así, a la luz, creo que es un primer gran paso para entender por qué se desarrolla todo lo demás, ¿no? Como decía el padre, antes de entender los conceptos, ¿no? Del sistema preventivo, de todo lo demás, entendamos de dónde surge, ¿no? A partir de dónde surge esta inspiración que va de la mano con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Con un amor en casa, el amor de la madre, el amor a la oración, el amor a dedicar estos tiempos a el trabajo, a la oración, ¿no? Tenerlo bien establecido y pensando siempre en la inspiración cristiana del carisma salesiano, ¿no? Si no entendemos eso, quizá todo lo demás nos puede parecer pues mera metodología, ¿no? Y no porque esté mal, pues hay muchas metodologías pedagógicas que están inspiradas no están inspiradas en el Evangelio, en el cristianismo, pero indudablemente eso es lo que lo hace distinto y lo que lo hace también algo destacable también y muy actual de lo que estamos viviendo en estos momentos históricos. Y luego, Te quedaste mudo. Se quedó mudo, lo dejaste mudo, Rafita. pues es que ya acabaste No, el programa, David, Rafa. no lo he acabado, al contrario, estamos empezando. lo anonadaste, como dicen por ahí. Me dejaste estupefacto, No, es el primer paso boquiabierto, apenas. Es el primer paso anonadado. que... Y No, lo que sigue, no, para nada. me vas a socavar de sabiduría, Rafa. No, maestro, para nada. No. Solamente el primer paso. Pero sí me parece importante, como dijo el padre, que hay que destacar esto, porque si no entendemos esta parte, todo lo demás como que empieza a carecer de sentido, se vuelve una metodología pedagógica más. Y creo que ese no hay que entenderlo así. Tenemos que entenderlo como esta inspiración, como esta acción de educador, ¿no? Por ejemplo, nada más rapidocito, lo que dice el padre Finnegan, ¿no? Eh, Don Bosco habla de la luz de Dios en un mundo oscuro, de la sabiduría transformadora de Cristo y del calor del Espíritu que toca y transforma corazones y vidas humanas, ¿no? O sea, hay que entender eso porque de ahí surge todo lo demás. O sea, todo lo demás parte de ahí, de esta idea que aparte está increíble que el padre haya empezado con esto y haya iniciado con, bueno, antes de todo hay que hablar del origen, ¿no? De dónde viene. Y creo que esta inspiración de Don Bosco, tal cual lo que leí ahorita del padre Finnegan, es lo que le da razón de ser a todo lo que vendrá después y lo que estamos haciendo nosotros ya en la actualidad, ¿no? Don Bosco era un pedagogo innato y fue inspirado en mucho por mamá Margarita y por los sueños que tenía y también el golpe que tuvo ante la carencia de padre, ante una edad muy, muy joven, donde su hermano tuvo que tomar las riendas de la casa, el contexto se le complicó todo, pero creo que todo ese contexto le ayuda a generar todo el carácter y a construir todo un carisma y a poder atinar en su contexto que necesitaba ese tipo de juventud. Y es un carisma que también ha ido actualizándose a lo largo del tiempo y que hoy en día se conserva, pero se adapta a los nuevos tiempos. No podemos manejar un contexto como del siglo XIX porque pues, no sea muy funcional, pero creo que Don Bosco de principio era un pedagogo innato y él no escribía pedagogía como tal. Sí, no, digo, al final, claro, la teorización se va dando, ¿no? Pero lo primero que Don Bosco tiene es su experiencia y su capacidad de construir en su mente
un ideal. Yo digo que ahí sí fue muy claro, porque hablar de la educación es hablar de un proceso de madurez y crecimiento, de formación de toda la persona, sobre todo que va distinguiendo incluso la importancia de lo que es el conocimiento, la espiritualidad o la religiosidad que en ese momento tenía que desarrollar, la conducta, el comportamiento, la vida moral. O sea, también es importante todo eso porque a partir de ahí, ahora sí, tú puedes ir elaborando quizá de una manera práctica, no como un teórico, sino como una persona que en ese vivir el día a día va realizando elementos que le van dando motivos como para que él pueda decir, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces una de las expresiones que don Bosco desde su pequeñez fue construyendo fue esa. Primero, la constancia, la perseverancia en el decidir las cosas, en el querer hacer las cosas. Entonces su madre lo ve tan decidido que a pesar de su hermano Antonio, que decía que aquí hay que trabajar, nada de estudiar, porque estudiar es como para los señoritos, y eso no sirve para nada, entonces hay que trabajar. Entonces don Bosco dice, bueno, el burro trabaja más que tú y hace más que tú, y no necesariamente está para eso el ser humano, ¿no? O sea, no podemos catalogarnos como si fuéramos, digamos, en esa categoría, ¿no? De nada más hacer las cosas porque las hacemos así, sino necesitamos ubicar que eso nos ayuda a desarrollar capacidades, cualidades. Y una palabra que surge en el contexto de Don Bosco es el hombre virtuoso. Ya con los griegos, ya con los romanos, el mismo cristianismo habla de la virtud. Entonces, hablar de virtudes es hablar de esos elementos excelsos que tus capacidades, tus facultades, tus cualidades desarrolladas te llevan a un estatus de virtuosidad, digamos, ¿no? No, no es para nada un accidente el hecho de que Don Eventualmente Bosco. podemos decir que hay talentos que se te dan pues, por naturaleza, o sea, porque Ujú. vienes con eso. Pero el ser virtuoso implica realmente una manera de ir haciendo experiencia y desarrollar, digamos así, la perseverancia en lo que yo hago, en lo que yo aprendo. O sea, un Mozart tuvo la virtud, pero después él iba haciendo las cosas. Un Beethoven igual, o sea, gente extraordinaria en su don y sin embargo tuvo la capacidad de ser constante, ser perseverante, ser capaz de comprometerse consigo mismo. Pero teniendo la claridad, porque Don Bosco sí llegó a tener la claridad de lo que quería desde pequeño. Sí, no, no, no fue un accidente, No fue, no, más que un accidente, no fue fue como, fortuito. fue un elemento de construcción que él pudo, digamos así, como que, como si, como esa frase que dice, Armar, cachar en un primer momento, y en ese momento al cacharla dices, es lo que quiero, y lo empieza a a construir construir. y empieza a generar, a agregar elementos Claro, conforme ve que se van y necesitando. recordemos que Don Bosco tuvo ya desde pequeño esta como facilidad, ¿no? De tener ciertas cualidades. Físicamente hablando, Don Bosco era muy fuerte, eh, le hacía saltimbanqui porque precisamente podía hacerlo, es decir, tenía elasticidad, tenía fortaleza, era un atleta, su cuerpo le permitía eso, o sea, si pues a mí me preguntas, no, yo estoy todo chueco, ¿por qué? Porque a lo mejor ya no, pero digo, Don Bosco tuvo desde pequeño esa facilidad, tuvo esa capacidad de desarrollar virtudes, cualidades, ¿no? Donde al final de cuentas las pone al servicio también de sus amigos, que le decía a Margarita, es que no quiero que los amigos estén haciendo cosas, ¿no? Feas o no sé qué. Ujú. Y, no, pues vete con ellos y entonces ya los llevaba, les hacía de saltimbanqui, le hacía de no sé qué y chalala, ¿no? Entonces de pequeño ya tiene esa intencionalidad, ¿no? Tiene esa capacidad de que después del sueño de los 9 años también él como que dice, pues va por aquí el asunto, estar con los chicos, ubicarme con ellos, ¿no? Y a partir de eso estar con sus compañeros de vida, o sea, con sus compañeros de niñez, de juventud, ¿no? Y es ahí donde viene un poquito esto. Aquí, por ejemplo, cuando se habla del sueño de los 9 años, ¿no? Donde se marca un poco el carácter vocacional.
Don Bosco, no sé si lo que quería en un primer momento era crear todo un sistema pedagógico. Lo que Don Bosco quería estar con la gente, con los jóvenes, pero también tenía una intención, porque después lo refleja en su principio, da mi ánima, etcétera, tole. Y entonces lo refleja, y cómo lo va reflejando, y dice, yo quiero ser sacerdote para eso. Entonces, sus momentos de crisis en el periodo de formación sacerdotal precisamente fueron esas. ¿Qué voy a hacer después de que me ordene? Ujú. Porque tengo muchas opciones. Puedo ser el señor cura, un párroco, puedo O tener puedo irme a Roma. una carrera eclesiástica o puedo irme con una familia rica y ser el instructor de la familia, no lo sé. Había muchas formas y muchos modos en aquel tiempo. Pero don Bosco, la vida consagrada de tipo religiosa, con los monjes o con los frailes, ¿no? Al final, don Bosco decide, yo quiero estar con los jóvenes, ¿no? Pero es por esto, por este ideal que tiene, ¿no? Algo que también llama la atención es que después del sueño de los 9 años, ya cuando está en el seminario, se dice que don Bosco pues no tenía todos los recursos. El seminario se necesita dinero Sí, para poder, para aquellos que creen que entrar de sacerdote es gratis, no, no, no es señores, gratis, no, no, no es todas gratis. las congregaciones y los diocesanos también, Sí. pues hay que apoquinar. Y entonces desde la secundaria ya tuvo problemas porque iba de Ibequia a Castelnuovo d'Asti y estaba diciendo que más o menos son unos, ¿qué? 10 kilómetros más o menos, algo así, que tenía Y que era ir caminando. ida y vuelta, ¿no? Y luego imagínate nevando o en el verano, lo que fuera, ¿no? Entonces ya tenía ese ideal. Aquí estamos hablando de 1822, donde él empieza a tener esta experiencia de querer y de desear el hecho de su formación, ¿no? En una estructura ya académica, digamos, del gobierno italiano, ¿no? Y esto hace que él empiece a ubicarse la necesidad también de eso. ¿Qué quiere hacer? Le viene su crisis de 1834-35 con lo que implica propiamente esto, decir, bueno, quiero hacer no sacerdote, se mete al seminario de Chieri y es ahí donde empieza a elaborar toda una identidad como seminarista y como un futuro sacerdote, ¿no? Estaba becado. No, bueno, el primero que le ayudó fue don Bueno, Caloso, que falleció. que él fue el que lo animó a estudiar y lamentablemente fallece y después le siguen apoyando, familia, Margarita y todos. Cuando entra al seminario encuentra a don Cafaso, Y que lo después ya adopta. fue su director espiritual, se hizo salesiano don Cafaso, y es el que le va guiando. Y don Cafaso fue el que le dice, mire, usted ahorita aquí tiene que decidir, se quiere ir por aquí o por aquí. Haga 2 años ay, se me fue la palabra. Después de ser ordenados, estudiaban 2 años como de cursos de actualización, Ujú. los padres jóvenes. Creo que el escolástico, bueno, que hiciera esa experiencia. Y a partir de ahí, decida usted. Entonces don Bosco dice, me voy con los franciscanos, me voy con la Barolo, me voy con quién, hasta que hace la experiencia de ir a las cárceles. Y es ahí donde él decide con los jóvenes, ¿no? Entonces digo, en el contexto histórico eso le va preparando su forma pedagógica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las experiencias que él tiene desde la pedagogía salesiana? Pues la primera experiencia que él tiene es eso, es decir, los tres pilares él los vive desde su pequeñez, Ujú. ¿no? Desde la experiencia de fe, la religiosidad, la experiencia de el conocimiento y de la racionalidad y de comprender el mundo y todo lo que vive, y después el modo de comportamiento y de manera con la cual yo tengo que relacionarme con las personas, los tres pilares. Y a partir de esos tres pilares empieza a constituir toda una manera, ¿no? Particular. Y ahora sí viene lo que se llama criterio oratoriano o criterio pedagógico con su sistema preventivo, que es propiamente el hecho de que cuando tú ves a un joven, o al menos él lo ve así, ¿no? Ve al joven en la cárcel, dice muy difícilmente va, Va a cambiar va aquí. a cambiar. Entonces hay que ir atrás.
O sea, hay que prever, hay que prevenir, hay que ubicar. El sistema preventivo consiste en eso. El primero, en el ir adelante, o sea, tener como esa visión, ¿no? ¿Qué implica eso? Primero, pues, conocimiento del joven, presencia del salesiano, asistencia salesiana, ¿no? Hay una obra, ahí a ver si Rafita nos dice, se llama el Giovane Proveduto, que es el joven instruido o joven cristiano instruido, que es uno de los primeros textos que Don Bosco saca para expresar cómo el joven tiene que desarrollarse en ciertos elementos, ¿no? Y leo alguna motivación de Don Bosco, ¿no? Porque esto ya lo hace siendo sacerdote, ya lo Ok. hace siendo sacerdote, ¿no? Y ya trabajando con Sí, ya, oratorio. ya, ya digo, alguien dice que algo más. Pero, este, eh, y dice esto, ¿no? Dice propiamente esto. Eh, dice, dos son los ardides principales que se vale el demonio para alejar a los jóvenes de la virtud. Ok. Dice, el primero consiste en persuadirles de que el servicio del Señor exige una vida melancólica y exenta de toda diversión y de placer. Por eso Don Bosco dice la alegría, Estén siempre alegres. estén siempre alegres. Dice, no es así, queridos jóvenes. Vamos a indicarles un plan de vida cristiana en el cual se puedan mantener alegres y contentos. ¿Quién sabe si los chavos hoy vayan a misa contentos y alegres? No, no es así como que hoy sí voy a... Digo, a veces las estructuras tienen que ubicarse dentro de una manera de entender y de hacer madurez de la vida espiritual, ¿no? De la vida de fe. Dice, bueno, vamos a buscar estos modos de mantenerlos alegres y contentos, haciéndolos conocer al mismo tiempo cuáles son las verdaderas diversiones y verdaderos placeres. Por eso Don Bosco cultiva mucho el deporte, la música, el teatro, las obras, la capacidad de hacer diferentes desarrollo de tus capacidades, ¿no? Entonces, para nosotros todo eso es parte también del carácter lúdico, placentero, de que ay, me siento contento ¿no? Esto de la música, del baile, del canto, es parte también de la misma pedagogía salesiana. Y lo logra conjugar con los 4 elementos del oratorio, Ah, ¿no? no, pero eso ya lo estructuré cuando está en el oratorio. Esto es como principios Ujú. para cualquier chico que él encontraba en la calle. O sea, a cualquiera que lea esto debe de entender que la Que vida hay otra de, manera. ándale, que la vida del joven que cree, que es creyente no es aburrida, no es pesimista, no es obscura, ¿no? Obscurantista, como dicen por ahí, ¿no? Sino es esto, ¿no? Entonces dice, fíjate, dice, para los que exclaman, perdón, dice, verdaderas diversiones y los verdaderos placeres, para que puedan exclamar con el santo profeta David, sirvamos al Señor con alegría. Servite Domino in Letizia, ¿no? Sirvan al Señor con alegría. Entonces, ese es uno. O sea, el otro ardid o situación que el demonio toma para engañar a los jóvenes es hacerles concebir una falsa esperanza de la vida larga, persuadiéndolos de que tengan tiempo de convertirse en la vejez o a la hora de la muerte. O sea, es decir, puedo Pues echarme aquí disfrútalo. a la vida placentera y ya cuando Al me final vaya, digo, me arrepiento. ajá, me arrepiento, ¿no? Y dice, entonces, sabed, hijos míos, que así se ha perdido mucha infinidad de juventud. Sí. ¿Quién les asegura la vida larga, la vida eterna? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer? Ah, más bien, ¿pueden acaso hacer ustedes con la muerte un pacto para que les dé una edad avanzada? Si acuérdense que la vida y la muerte están en manos de Dios, no dependen de nosotros. ¿Quién puede disponer de ellas como les plazca? Bueno, estando en vida nos puede disponer como nos plazca la vida, pero la muerte no. Entonces, dentro de ese proyecto de debe ser un concepto que no existe, pero digamos sí, Sí. placenteridad o ser placentero en eso, pues qué tal te llega el chamuco y pum, ¿no? No sabes. Dice, aún cuando quisiese el Señor concederles muchos años de vida, escuchen,
No obstante la advertencia que yo les digo, el hombre sigue en la vejez y hasta la muerte, el mismo camino que ha emprendido en su adolescencia. Entonces, si no empiezas desde la adolescencia a cambiar, a tener de adulto, va a ser muy difícil. Así. Entonces, por eso hay que hacer un proceso, ¿no? Entonces, este joven instruido, este texto, es algo que Don Bosco escribe. Y ahí vienen aquí, por ejemplo, los medios para adquirir la virtud, conocimiento de Dios y cosas de esas, ¿no? No sé, Rafita, si quieras comentar alguna cuestión. Sí, bueno, un texto que se puede incluso encontrar, todavía se edita y está presente en muchas librerías, cuesta menos de 100 pesos, en las principales librerías del país, incluso no necesariamente de inspiración religiosa, sino se vende, ¿no? En librerías, para no meter gol, estas librerías que tienen apellido de pacifista, y Aquí no hay quien nos cobre ni quien nos pague. Si tú mete el gol que quieras. pero bueno, Gandhi, para, el sótano, Casa del exacto. Libro, Porrúa. En, Es en, bueno, no quería yo meter los goles, pero sí se encuentran todavía hay algunas ediciones en el sótano, en Gandhi, Bueno, le vamos a dar 5 pesitos por si no esperemos que nos mande algo Sí. Gandhi, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí es un texto que está disponible, que se encuentra muy fácil, incluso para quien le guste mejor encontrarlo en digital, se encuentra también en versiones digitales, ¿no? En varios sitios para su consulta. Y creo que toma en cuenta estas dos cosas, sobre todo esta parte que ahorita comentaba el padre, ¿no? Eh, pues pensar, ¿no? Que se puede dejar para después algo, ¿no? Creo que esta parte de justo pensar que la vida va a ser eterna, ¿no? Que muchas veces, y que podemos dejar para después, no, pues al rato hago esto, al rato me convierto, al rato, no sé, por ejemplo, en el caso de quienes somos alumnos, ¿no? Al rato hago la tesis, ¿no? Al rato me titulo, al rato, no, pues no, finalmente tenemos una oportunidad aquí y creo que parte de esta pedagogía es, bueno, a ver, vamos a hacer que los jóvenes, que las personas que están con nosotros, sepan que solo hay una oportunidad, ¿no? O sea, solo vamos a cursar una vez la preparatoria, solo vamos a estar una vez en la primaria, solo vamos a ser universitarios una vez en la vida, ¿no? Y a partir de tomar eso como esta única oportunidad, podemos lograr y podemos entender cómo volcarnos a lo que Don Bosco llama pues esta vida de santidad, pero que es volcarnos también a no desperdiciar el tiempo, ni desperdiciar nuestros talentos, ni desperdiciar todas las bendiciones que vienen con la propia vida, que es algo que yo siempre, y aprovecho esta pequeña digresión, que no es tal, pero aprovecho esto para comentarle con mis alumnos, ¿no? Les digo, oigan, pues es que solamente van a estar una vez aquí, o sea, solamente van a estudiar una vez una licenciatura, ¿no? Podrán estudiar más, y podrán estudiar maestrías, y podrán ir al extranjero y estudiar, pero este momento, ¿no? Este momento de paso de la juventud a la vida adulta, solo se vive una vez. Y si creemos que podemos volver a repetir este entusiasmo y estas ganas y esta inspiración y voy a llamarlo así, esta curiosidad y estas ganas de comerse el mundo, pues perdemos, si creemos que se puede repetir y lo dejamos pasar de noche, estamos perdiendo esta parte de esta santidad entendida, también citando a Don Bosco, como el cumplimiento de todo lo que nos toca, ¿no? De nuestros deberes, ¿no? De nuestros deberes con la escuela, con la comunidad, con la familia, con el país, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante esta reflexión que hacía el padre en este libro, El joven cristiano instruido, lo encuentran, repito, en librerías de prestigio, siempre quise decir eso, y bueno, pueden consultarlo y es una gran invitación, ¿no? Es una gran invitación a no quedarse ahí, sino a trascender, que finalmente ya nos explicó el padre, es lo que inspira el trabajo y ya lo que viene después, que es el desarrollo de todo el sistema preventivo y de todas las cosas que los que entramos a escuelas salesianas empezamos a escuchar desde el primer día, ¿no? Muchas gracias, Rafita. ¿Qué sería una librería de prestigio, Rafita? Bueno, siempre lo mencionaban así, yo lo aprendí en la tele, siempre los locutores decían de venta en almacenes de prestigio, yo también me Salesianos preguntaba teníamos qué era nuestra editorial de almacenes. EDB, ¿no? ¿Tú sigues siendo Exacto, salesiano? EDB. El EDB, sí, 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 salesiano.
que es Editorial Don Bosco. Sí, sí, ahorita, bueno, está ahí con una cuestión con España, Barcelona, y no sé, Ok. aquí Porque aquí también tiene. hacemos trabajos para ellos. Aquí le hicimos radiocuentos, Ujú, audiocuentos y toda la cosa. ujú. Pero bueno, muchas gracias, Rafita. Yo creo que de aquí, de todo esto, se empiezan a desprender algunas, hagamos frases, ¿no? Las máximas de Don Bosco. Estén siempre atentos y siempre estar Ah, sí. alerta. No hay tiempo. Hay que hacer las cosas con urgencia, Ujú. ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Estén siempre una gran cantidad de máximas de Don Bosco que inclusive se Sí, hicieron libritos. Pero aquí Don Bosco empieza a delinear lo que sería en un principio su fundamento de un oratorio festivo. Casa, escuela, patio, iglesia. parroquia. Bueno, parroquia. Son los cuatro que pone como fundamento para cubrir todos estos aspectos que nos comentaba. La alegría en el patio, el amor en la casa, la religión en la parroquia Ujú, y obviamente la parte de estudio que es prepararlos, claro, porque era la parte de oficios, no era vas a ser un físico, vas a ser un ingeniero, era claro. prepararlos para la parte de oficios porque en el contexto lo que necesitaba el joven para poder sacar un poquito la cabeza de donde estaba. Bueno, también recordemos que Don Bosco tiene una doble intencionalidad, ¿no? Al hacer todo ya de modo un poquito más práctico, porque recordemos que en su tiempo, ¿qué es lo que ocurría? 1841 que se ordena, ¿no? Primero, todo lo que es el carácter social, ¿no? Social en el cambio de estructura de lo rural a lo urbano, uno. Las ideas liberales del tiempo, ¿no? O sea, todo lo que, digamos, incita todo este concepto de libertad. Estamos hablando de 1810 10, en adelante. 20, 1776, la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, 1743, 89, hacia 89, y a partir de ahí, todo lo que implica las ideas liberales, las ideas eh, transformadoras, transformadoras de cambio, las estructuras sociales, la unificación de Italia, que en su momento se dio y le que tocó. entonces el contexto de Don Bosco se convierte en una revolución de criterios. Y por eso Don Bosco insiste tanto en la cuestión de la religiosidad, del cristianismo, de la vivencia de la fe, porque ese era su ideal. Entonces no podemos tampoco criticar que cuando una obra salesiana dice, también tenemos esta dimensión espiritual, es porque es la esencia que se tiene Pues y sí, no está mal. Lo que pasa es que a veces los modelos y las maneras pueden tener ciertos contrapuntes, digamos, ¿no? O ciertas divergencias. Y es ahí donde hay que entrar en el diálogo, en la capacidad de reflexión, de cuidado, de atención a lo que implica todo esto que va construyendo Don Bosco. Por eso su insistencia en que para la dimensión, pongamos, digamos así como de trascendencia, que el retiro de cada mes, ¿no? Que el ejercicio de la buena muerte, lo que decía aquí, ¿no? No sabes cuándo te vas a morir. Entonces, no es que Don Bosco les les deseaba la asustara, muerte. les deseara, no, tienes que aprovechar todo el tiempo de tu vida. Carpe diem, Bueno, ese el Dios te ve, ejemplo. Padre, si era Y medio. entonces aprovecha tu día, ¿no? Este instante, vívelo a lo máximo, pero no como una, ¿cómo te puedo decir? Como una exageración, decir, es que mañana voy a morir, no, sino con lo que implica la vida de todos los días, ¿no? Y a partir de ahí todo esto, o sea, es decir, la presencia de Dios que ilumina, la capacidad de conocimiento, de acceso a la gracia de Dios, etcétera, etcétera, para que desde tu capacidad racional también tú puedas entender tu fe y no para justificarla con argumentos racionales, sino para entenderla con la experiencia de la vida. Eso significa la sabiduría, pues en cierto modo. Pero en todo caso, don Bosco tenía estas complicaciones. ¿Cómo construir todo un sistema que se está cambiando? ¿No? ¿Cómo soportar una situación donde un chico es explotado socialmente, donde un chico es engañado, ¿no? Donde un chico empieza a escuchar que pues ya Dios debe de cambiar, ¿no? O sea, es otro concepto. Viene toda la cuestión de la decisión cristiana, ¿no? Todo esto que es la división, pues, ¿no? Con las ideas liberales, con las ideas
distintas, ¿no? Y al final Don Bosco pues sigue perseverante en sus criterios, ¿no? Por eso yo creo que en cierto modo él tuvo a bien hacer todo este proceso, ¿no? De implantar un sistema ya de modo práctico, no haciendo una teoría, sino en lo que vivía. Y ahora lo que dices es muy cierto. Don Bosco empieza su obra con un encuentro de modo particular, especial, digamos, en el 8 de diciembre, ¿no? De 1841, con un joven expresándole su intención de ayudarlo, de estar con él. ¿Y cómo fue su experiencia? Fue a través de, primero, conocerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Sabes silbar? ¿Eh? Te invito a nos hagamos una Ave María, ¿no? Fue su estilo. Entonces, de ahí empieza ya el criterio oratoriano. Para este tipo de jóvenes que están en esa situación, que pueden ser rechazados hasta por la misma iglesia, yo quiero estar con ellos, ¿no? Y empieza ahora sí. ¿Qué debo hacer? Pues voy a convocarlos. Y ahí va. No tiene ni lugar. Que no le fue fácil porque justo alguna parte también de la curia no estaba muy contento con su actuar, ¿no? Bueno, es que al principio no era tanto, porque al principio era un joven. Sí, pues al principio, Digo, déjalo que juegue. sí, yo creo que empieza a hacer boom cuando empiezan a ver toda la maraña, toda la multitud de chicos que se juntan con él. Ahí es donde empieza la preocupación. Y este trae como 100. ¿Y qué van a hacer estos? Entonces, creas o no, es una preocupación social. Dice, van a ser, son de la Una calle, banda, una banda, ¿qué onda, no? Pues Don Bosco les empieza a dar esto, ¿no? Y a partir de ahí empieza a buscar el lugar, el sitio, que tampoco fue fácil. que tampoco fue fácil, ¿no? Y que no, pues que venga aquí para su laboratorio de no sé qué, en Baldoco. Dice, no es un laboratorio, es un oratorio. Ahora, la palabra oratorio surge también de esta expresión de San Felipe Neri, ¿no? San Felipe Neri habla del oratorio, pero del oratorio como espacio de De oración. oración. Vamos a Aquí Don orar. Bosco habla del oratorio como espacio de escuela, parroquia, patio Y casa. y casa. ¿Sí? Los Rafita, cuatro grandes criterios oratorianos, ¿no? ¿algo que agregar, Rafita? Es que pareces foto congelada. No, estoy escuchando atentamente. Pues vaya, creo que estamos conversando, ¿no? Platicando justo bueno, no sé cómo vayamos de tiempo, pero creo que justo nos empezamos a quedar en esta parte, ¿no? De desarrollar de dónde viene y cómo para ya dar el gran salto a todo lo que vendrá después. Creo que es interesante escuchar de dónde, lo que hemos conversado el día de hoy, de dónde viene y cuáles son las primeras inspiraciones para a partir de ahí ya empezar, ¿no? La cuestión del inicio, de la misión propiamente, ¿no? Ya con el encuentro con, ¿cómo se llamaba el joven? ¿Era Giuseppe? No, o no era ese Giuseppe. Bueno, ¿El primero, el del chiflido? ajá. El que comentaba ahorita el padre. Bartolomé Garelli. Garelli. Bartolomé, era Garelli, perdón, Bartolomé Garelli, Garelli. sí. Sí, perdón, me equivoqué de nombre. Sí, con Bartolomé Garelli, ¿no? Que ya es, digamos, propiamente el inicio formal de todo el trabajo que después ya nos llegará a nosotros y conoceremos. Creo que es importante, yo recalco esta parte de conocer de dónde viene, ¿no? Esta inspiración, que no solamente es esta cuestión metodológica, sino es práctica, ¿no? Eh, práctica, es trabajo con las personas, trabajo con los jóvenes y que pues finalmente es lo que le dará ya después sustento a la práctica, que también es muy interesante cómo esto tiene, pues vaya, el mismo desarrollo que incluso la propia fe, ¿no? Primero hay que salir y practicarla y vivirla y después la ponemos en textos y armamos todo lo demás, ¿no? Pero hay que vivirlo, ¿no? Y hay que vivirlo y sobre todo porque pues la cuestión educativa es vivencial, ¿no? No puede ser de otra manera. Muchas gracias, Rafita. Pues bueno, nos quedamos en el inicio del oratorio, para ya darle de entrada aquí a Alejandro, que ya viene con su programa. Y pues aprovechando, para no quitarte más tiempo, mi querido Rafita, con tus imponderables. Si No me lo quieres quitan. mandar mensajes parroquiales, algún anuncio,
¿Algún mensaje final? Bueno, pues como mensaje final y como creo que algo para reflexionar después de la charla del día de hoy, ¿no? Vuelvo al texto de Jack Finnegan, que dejé aquí la liga, la pueden consultar en los comentarios del programa, de la transmisión, por si quieren ver este texto, Don Bosco Educador, ¿no? Un gran texto, me parece que nos puede llevar a reflexiones importantes, y que decía, cito textualmente a Jack Finnegan, salesiano de Don Bosco, dice: Don Bosco no tuvo miedo de hacer propuestas espirituales y vocacionales en un momento en que las tendencias socioculturales, políticas y económicas eran descaradamente hostiles a la santidad. Creo que no dista mucho de lo que vivimos también en tiempos actuales. Entonces, para la reflexión de quienes nos escuchan y poder seguir platicando sobre el tema. Pues felicitar, aprovechando, ¿no? Finalizaron ya las clases de los respectivos cuatrimestres. Felicitar a toda la comunidad educativa, a colegas profesores, a los alumnos y alumnas también, desde luego. Y bueno, esperando que para quienes egresan, todo el éxito del mundo, de nuestras diferentes licenciaturas, que lleven justamente este carisma salesiano a el quehacer profesional que elijan y que vayan a desarrollar de ahora en adelante. Y para quienes quieren entrarle y para quienes nos escuchan y quieren recomendar que entren, pues ahí estamos como opción, la Universidad Salesiana de México. Muchas gracias, Rafita. Sí, no perderle el miedo a hablar de cosas espirituales a los maestros, ¿no? Profe, pues no pasa nada si compartes la vivencia, si estás involucrado en el asunto, pues no pasa nada que hablemos de Dios, hagamos el ejemplo y tratemos temas de ese tipo dentro del salón de clases, no está prohibido. Al contrario, No, enriquece. y es parte de la misma vida humana, pues. O sea de una o de otra forma tenemos expresiones de fe, tenemos cierta forma de espiritualidad. La que invitamos nosotros es netamente la figura de Jesucristo, cristiana, con la estructura y las expresiones de una institución como la Iglesia Católica. Eso es lo que nosotros compartimos. Tenemos ideales, tenemos principios, tenemos criterios, tenemos elementos que nos van a desarrollar en este proceso. Y la importancia es, yo creo, para todos en los contextos donde nos encontremos, aprender, ¿no? Reconocer, tener el respeto necesario, la capacidad de escucha y de diálogo y de entendimiento de los que somos diferentes. Y en ese sentido, pues creo que se construyen claridades en lo que es la naturaleza humana y sobre todo en lo que implica la intencionalidad de lo que tú como persona puedes desarrollar en tu nivel de fe y de creencia, ¿no? Aprender, Entonces, aprender y atender. Hay que claro. estar aprendiendo y atendiendo porque si no las cosas se van. Y a partir de eso también es importante saber que siempre es una invitación, ¿no? No es una obligación, pero es una invitación que también te responsabiliza en cierto momento, ¿no? En cierta manera. O sea, te da la capacidad de decir, yo estoy a cargo de un grupo, de una materia, o tengo como docente esta capacidad de guiar a alguien, pues tengo esa responsabilidad, ¿no? Y ahora sí, digamos, comparto ciertos ideales comunes, a pesar de que si mi fe o de mi forma o mi manera pueden ser diferentes, no quiere decir que no pueda reconocer la valía o lo valioso que representa esto, ¿no? Claro. Entonces, Y a veces a uno le da, a algunos les da miedo hablar de temas espirituales, pero por ejemplo yo cuando doy clases de semiótica, lo primero que hago en la primera clase es saco mi cruz, le digo, a ver muchachos, ¿qué es esto? ¿No? Y empiezo entonces a tratar el tema de semiótica desde un símbolo que es un referente y ya te lanzas con todo lo demás. Pero a los chicos les queda mucho más claro y dicen, ah, caray, pero ya aprovechaste, ¿no? La clase y metiste ahí una espinita, el caminito para que pueda, ¿qué pasó, Rafita? ya se fue. Ah, ya se fue Rafita. Ah, bueno. Debe Para ser que ser pueda, menos, tengo ni la liga. ¿Sí me la mandaste, Cobitas? ¿La liga? Perdón, es que estaba acá en la reunión, no podía ver. Muchas gracias, Cobitas. Padre, Bueno, yo en lo digo que, en lo que está en el mensaje final, yo reviso si sí, tenemos
No, pues, algún comentario. Creo que uno de los principales elementos y retos que hoy vivimos es el carácter de entender el sentido de la educación, ¿no? Hoy tenemos un conflicto muy particular en nuestro país, tenemos una dificultad en entender qué significa la educación, qué significa la formación de la persona, la claridad de principios, de criterios, no solamente a nivel de conocimiento, academia, sino también elementos de una vivencia social, moral, ver a la persona, la humanidad, o sea, todo ese tipo de cosas nos estamos como desgastando mucho en cuestiones muy, como digo así, como que hasta infantiles, digamos, ¿no? Una cosa es un libro de texto, otra cosa es el entender el sentido del qué tengo que aportar para la formación de un chico, de una persona que va creciendo, que va madurando. Entonces, sí, que si el género no, a ver, lo primero es ver la naturaleza de la humanidad y a partir de eso entender lo que necesitamos, porque si no nos metemos en problemáticas que ni un niño entiende y que nosotros tampoco entendemos y que al final lo vamos a confundir más. Entonces los libros de textos ya es un pretexto. Aquí el problema de fondo es el sentido y el modelo de la educación que queremos desarrollar en la vida. Pero necesitamos ubicar el proceso porque si no, no podemos hacerlo. Ahora, un texto es un texto, la cosa aquí es cómo interpretas el texto, cómo desarrollas la analogía, cómo desarrollas el proceso de entendimiento entre la relación de los ámbitos de estudio. Todo eso no lo tenemos, o sea, a veces lo perdemos. O nos volvemos netamente como máquinas, ¿no? O nos volvemos netamente dispersos y displicentes en nuestra formación, ¿no? Entonces, esperemos que a pesar de todo este intento podamos tener esa claridad. Estos nuevos modelos educativos pues son complicados. Nosotros como salesianos y quizá otras congregaciones tienen sus propios modelos. Ojalá que aporten a la formación y a la dignidad de la persona, del mexicano, ¿no? En su identidad, en sus valores, en sus criterios de vida, ¿no? Sí, y la verdad es que puede ser un gran pretexto. Vamos a usar el libro de texto para que sepan lo que no se tiene que hacer y lo que final, no. Sí. Cada quien lo puede considerar, pero es un instrumento que se puede utilizar de muchas maneras. De muchas maneras. Entonces, pues, hay que saber utilizarlo, hay que saber aprovecharlo, pues, a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues no hubo comentarios más que el de Rafa, o es el único que yo tengo aquí, ¿es correcto? Les cortaron. Ok. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los hijos de Dios. Les recomiendo leer algunos textos, el de Artur Lenti, el de Perezón, Tonelli, son textos muy valiosos, el de Jean-Marie Perret-Clerc y quizá Braido, quizá Estela y otros grandes autores salesianos que hablan de la pedagogía, de la educación salesiana. Tarea para la próxima emisión que vamos a seguir hablando del sistema de rombos, porque pues apenas llegamos al oratorio, padre. Sí. Nos falta un ratote. Ajá. Pues ¿cuántos años? No, digo, aparte todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias a todos, felicidades a todos aquellos que hicieron exposiciones, muchas gracias por el esfuerzo, muchachos, saludo a todos los hijos de Dios de aquí y de más allá. Esperemos vernos el próximo viernes, un abrazo fuerte y ahí está Rafa, pues yo no sé porque ya le colgué acá, ahí está, ahí sigue la llamada, ya se fue. Sí. Bueno, un saludo Rafa, seguramente nos sigues viendo. En WhatsApp, es que aquí me dijeron que ya no estabas. Ya no estaba. Bueno, un saludo, Rafa. Muchas gracias. Espero que el próximo viernes no haya ningún imponderable. Esperemos que no. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias. Saludos. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Fue en el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,